Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que le está dando la vuelta a cómo vemos el dinero digital. Vamos a hablar de Ethereum y de un concepto que lo cambia todo, el dinero productivo. Y es que la tesis central que vamos a explorar es, la verdad, muy potente. ETH podría ser un activo monetario superior, con una propiedad económica que, ojo, ni el oro ni Bitcoin pueden replicar. ¿Y cuál es? Pues la capacidad de generar interés compuesto, así, sin más. Y claro, si esto es así, podría marcar un antes y un después en la historia del dinero. Vale, pero para entender por qué esto es tan importante, tan rompedor, tenemos que irnos un poco para atrás. Empecemos por el principio. El dilema del oro, o lo que es lo mismo, el problema del capital que no hace nada, el capital inerte. A ver, pensemos en el oro y luego en Bitcoin. Su valor siempre se ha basado en lo mismo. Son escasos, son duraderos, son el típico activo refugio que no se estropea con el tiempo. Pero, y aquí está el gran pero, tienen una limitación clave, son inertes, no producen absolutamente nada. Y aquí es donde Ethereum entra en juego. Comparte esa escasez y durabilidad, sí, pero añade una capa totalmente nueva. Es productivo. De hecho, Warren Buffett lo resumió de una forma muy simple, pero, la verdad, demoledora. Él decía algo así como, si tienes una onza de oro y la guardas para siempre, al final seguirás teniendo una sola onza de oro. No se multiplica, no genera ni un céntimo de flujo de caja. Es básicamente capital estéril. Y bueno, esta misma crítica, esta misma lógica, se le ha aplicado siempre a Bitcoin. Y justo aquí, en este punto, es donde Ethereum entra en escena para, literalmente, cambiar las reglas del juego. Así que vamos a ver cómo se propone resolver este dilema de toda la vida. Porque, a ver, no es lo mismo que guardar oro en una caja fuerte o tener Bitcoin parado en un wallet. El diseño de Ethereum es diferente. Permite que su activo, el ETH, se ponga a trabajar. No es solo algo que tienes, es algo que participa, que está vivo dentro de su propio ecosistema. Y el mecanismo clave para que esto ocurra se llama staking. Dicho de forma sencilla, es el proceso de bloquear tus ETH para ayudar a proteger la red, para que todo funcione de forma segura. Y a cambio de ese servicio se reciben recompensas, pero no de una empresa o de un banco, sino directamente del propio protocolo, de las reglas del juego automáticas de Ethereum. Y este punto es crucial, no se le está prestando el dinero a nadie, el rendimiento no depende de que un tercero lo devuelva. Así que el ciclo es la base de todo esto del dinero productivo. Es muy simple. Se bloquea ETH, se ayuda a que la red sea segura y como resultado se ganan más ETH con el tiempo. El propio activo va creciendo, se va componiendo por sí solo. Y esto, si lo pensamos bien, es una ruptura histórica, porque tradicionalmente la regla era clara. O se tenía dinero líquido, seguro pero que no generaba nada, o se invertía en algo productivo, asumiendo otros riesgos. Había que elegir. Lo que propone Ethereum es, básicamente, romper esa dicotomía y unir los dos mundos en un único activo. Vale, todo esto suena muy bien, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo es esto sostenible? O sea, ¿cuál es el motor que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que hace que ETH sea productivo? Vamos a verlo. Si los ponemos cara a cara, esta comparación lo deja todo bastante claro. En temas como la escasez, la facilidad para moverlo o su durabilidad, bueno, ahí vemos que ETH compite de tú a tú con el oro y con Bitcoin. Pero fijaos en la última fila, la de la productividad, la que genera rendimiento. Ahí ETH se queda completamente solo. Resulta que el valor de ETH no depende de una sola cosa, sino que se apoya en tres pilares, tres fuentes de demanda que no tienen que ver entre sí. La primera, la demanda para hacer staking, para la seguridad. La segunda, la demanda como colateral, o sea, como garantía en todo el mundo de las finanzas descentralizadas. Y la tercera, la demanda de gas. ¿Qué es esto? Pues que se necesita ETH sí o sí para pagar las comisiones de cualquier cosa que se haga en la red. Y ojo, que no estamos hablando de teoría. La actividad económica en la red es muy real y no para de crecer. Un dato, más del 65% de todos los activos del mundo real que se han pasado al formato digital, lo que llamamos tokenizar, ya sabéis, fondos, crédito, se emiten sobre Ethereum. Esto nos dice algo muy claro. Los grandes jugadores están eligiendo esta red por su seguridad y su liquidez. Y para que nos hagamos una idea de la escala, vamos con otro dato brutal. Solo en transacciones de stablecoins, esas criptomonedas que valen lo mismo que $1, Ethereum liquidó en el último año casi 19 billones, con B, de dólares. Para hacernos una idea, eso es más de lo que procesa una compañía como Visa en todo un año. Es una auténtica barbaridad. Hay una metáfora que lo explica genial. Ethereum es como la gran autopista de las finanzas tokenizadas. Si todo este nuevo mundo se construye sobre blockchain, Ethereum es la vía principal. Y claro, como en toda autopista, para circular hay que pagar un peaje. Ese peaje se paga en ETH. Y lo interesante es qué pasa con ese peaje. Una parte va como recompensa a los que hacen staking y otra parte simplemente se quema, o sea, se elimina para siempre.
Esto hace que con el tiempo haya cada vez menos ETH en circulación, haciéndolo más escaso. Con todo esto sobre la mesa, está claro que estamos en la frontera de lo que podría ser el dinero del futuro. Vamos a hablar de su potencial, que es enorme, pero siempre con los pies en la tierra, con prudencia. El informe que analizamos plantea un modelo teórico, una especie de ¿qué pasaría si? Lo que vemos aquí ilustra qué podría ocurrir si Ethereum consiguiera capturar parte de esa prima monetaria que hoy tienen el oro y Bitcoin. ¿Y qué es eso de la prima monetaria? Pues ese valor extra que la gente le da a un activo solo por el hecho de considerarlo dinero. No es una predicción, sino una forma de entender la escala, la magnitud potencial de toda esta tesis. Pero, y quiero que esto quede clarísimo, esto es solo un escenario teórico, para entender la idea. No es ni de lejos una predicción de precio. Aquí el objetivo es analizar un concepto, no ponernos a especular. Y por supuesto, para tener la foto completa hay que hablar de los riesgos. Porque el camino no es fácil. Ethereum se enfrenta a riesgos tecnológicos, a fallos en el código, a riesgos regulatorios, porque los gobiernos todavía no saben muy bien qué hacer, a una competencia brutal de otras blockchains. El propio staking tiene sus propios riesgos de protocolo, y por si fuera poco, como cualquier criptoactivo, su precio es increíblemente volátil. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Así que llegamos a la reflexión final. Bitcoin en su día nos abrió los ojos y nos enseñó que el dinero podía ser digital, escaso y descentralizado. Fue una revolución. Ahora Ethereum llega y pone sobre la mesa una nueva pregunta, una que podría definir la próxima década. ¿Y si, además de todo eso, el dinero pudiera ser también productivo? Y ya para cerrar, es fundamental que quede claro que este análisis no es, en ningún caso, una recomendación de inversión. Nuestro único objetivo es dar herramientas para entender mejor una de las posibles evoluciones del dinero en esta nueva era blockchain. Muchas gracias por la atención.